La guerra en Israel ya no se termina por más que 600 días. De hecho, esto ya es la guerra más larga en toda la historia de Israel. Antes, la guerra más larga tardó 608 días y esta guerra ya tarda más. Y desafortunadamente todavía no se termina y no sabemos cuándo se va a terminar. Pero hoy vamos a hablar sobre qué pasó, la cronología de todo lo pasado y también si es verdad o no que Israel hace un genocidio en la franja de Gaza. En el video pasado hablamos sobre todo menos la franja de Gaza porque yo dije que esto es lo más difícil, lo más largo. Entonces, si les interesa lo que pasó en Líbano, lo que pasó en Siria, lo que pasó en Irak, en Yemen e en Irán, cómo Israel rompió el así llamado círculo del fuego, anillo del fuego, entonces pueden ver el video pasado sobre Israel en este mismo canal. Desafortunadamente no tenemos suficientes vistas, entonces si les interesa, recomiendo este video. Y hoy hablamos exclusivamente sobre la Franja de Gaza, no vamos a hablar sobre nada más. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. Y empezamos con la breve cronología de todo lo que pasó desde el 7 de octubre de 2023, exactamente el día cuando Hamas y otros grupos palestinos iniciaron la operación Tormenta de Al-Aqsa, lanzando miles de cohetes hacia Israel y rompiendo la barrera fronteriza. Cerca de 3.000 combatantes ingresaron a zona fronteriza, matando aproximadamente 1.200 israelíes. Y hay que entender que prácticamente toda esta gente eran civiles. Y también tomaron 251 rehenes. Israel declaró la guerra y comenzó la operación Espada de Hierro, realizando ataques aéreos en Gaza y también en poco tiempo empezaron la operación en la tierra, no solo en el aire. Entre 8 y 10 de octubre de 2023, Israel recuperó todo el control de su territorio internacionalmente reconocido, eliminando o expulsando a los combatantes de Hamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron de 1.500 combatantes palestinos muertos en el territorio israelí. Hay que entender que en un caso nosotros hablamos sobre los civiles cuando hablamos sobre las víctimas israelíes y aquí nosotros hablamos sobre combatantes. Podemos tener quizás las opiniones diferentes sobre toda la guerra, sobre la posición de Israel y Hamas, pero esto es una cosa bastante importante que no tendríamos que olvidar. Israel perdió el 7 de octubre 1.200 de sus civiles. Pero bueno, seguimos con la cronología. Los bombardeos aéreos en Gaza continuaron destruyendo la infraestructura de Hamas. Yo creo que muchos saben que Israel normalmente trata no bombardear, por ejemplo, los edificios donde están civiles y trata de decir a estos civiles que tienen que irse y solo después destruye la infraestructura de Hamas. Pero bueno, en esto vamos a hablar un poquito más cuando llegamos a la pregunta del genocidio. 17 de octubre de 2023 hubo una explosión en el estacionamiento del hospital Al-Ahli en Gaza. Hamas acusó a Israel reportando cientos de muertos, pero después las agencias de inteligencia occidentales afirmaron que fue un lanzamiento fallido de un cohete de Yihad Islámica que causó entre 24 y 50 muertos. Primero, entonces, que la cantidad de muertos era mucho más pequeña que dijo Hamas. Y segundo, que además no era un cohete israelí, no era una explosión que hizo Israel en esta clínica, en este hospital. 27 de octubre de 2023, Israel inició una operación terrestre a gran escala en Gaza, dividiendo el sector del norte, centro y sur.
Táctica de las fuerzas de Israel: rodearon y limpiaron territorios. Jamás utilizó túneles, casi 700 kilómetros de túneles. Después vamos a hablar sobre el tamaño de la franja de Gaza y van a entender sobre estos 700 kilómetros. Pero ahora mismo voy a decir, la Gaza, toda la franja de Gaza, del norte al sur son alrededor de 40 kilómetros y del este a oeste son entre 6 y 12, entre 5 y media y 12 kilómetros, pero por la mayor parte son 6 kilómetros, solo en el sur es como 12 kilómetros, solo en la parte sur. Entonces, imaginan 700 kilómetros en este territorio de los túneles. Noviembre de 2023, las tropas israelíes ingresaron al hospital Al-Shifa afirmando que allí se encontraba un centro de mando de Hamas. A fines de noviembre se alcanzó una tregua temporal, intercambio de 105 rehenes por 240 prisioneros palestinos. De hecho, Israel siempre decía que si quieren intercambiar los rehenes por prisioneros palestinos, no hay problema, podemos hacerlo, pero Hamas y también Yihad Islámica todavía tiene algunos rehenes allá. Entre diciembre de 2023 y marzo 2024 se continuaba la operación terrestre de Israel, operación de la FDI en Khan Yunis y el centro de Gaza. Se destruyeron alrededor de 130 túneles de Hamas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, hay que entender, el Ministerio de Salud de Gaza es parte de Hamas, es simplemente subalternos de Hamas y no sé si podemos creer tanto, pero ellos declararon que en este momento, hasta el febrero de 2024, murieron 27.000 palestinos. Nunca dijeron si ellos eran combatantes o civiles. En el mayo de 2024, Israel comenzó una ofensiva en Rafah, tomando el control del corredor Filadelfia, que es la frontera con Egipto. Hamas perdió gran parte de su capacidad de lanzamiento de cohetes y también gran parte de sus líderes. Entre el junio y agosto de 2024, las operaciones continuaron en Rafah, en el norte de Gaza. En agosto se encontraron los cuerpos de 6 rehenes israelíes asesinados por Hamas en un túnel bajo Rafah. En este momento, a propósito, empieza, o sea, aumenta la guerra de información, la guerra de más media contra Israel, porque, por ejemplo, The Lancet declara que ya hay 64.000 palestinos muertos, que es un poco raro porque ni siquiera el Ministerio de Salud de Gaza es llamado, una parte de Hamas no dice sobre estas cifras, sobre estos números, pero bueno, es una cosa que hacen algunos más medias occidentales también. A propósito, hablando de esto, en el octubre de 2024, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que ya murieron 43.000 palestinos. En el enero de 2025 se implementó una segunda tregua mediada por Egipto y Qatar, pero desafortunadamente solo tardó hasta el marzo cuando se continuó la guerra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Israel empezó una nueva operación que se llama Carros de Gedeón. 60 rehenes más o menos todavía están capturados por Hamas y Yihad Islámico. Israel cambió un poco la táctica, porque antes entraban, trataban de destruir Hamas como matando a sus miembros, a sus combatantes, destruyendo la infraestructura y después salía. Ahora tratan de tomar el control primero. Segundo, Israel empezó a dar la ayuda humanitaria, mucha ayuda humanitaria a los palestinos. Podemos hablar sobre esto en otro video, pero a propósito, aquí tengo que decir que Hamas está muy en contra a esto. Dice que Israel no puede dar la ayuda humanitaria a los palestinos. ¿Por qué? De verdad, por dos razones. Una de las razones que la ayuda humanitaria que pasaba por Hamas normalmente no se regalaba, no se entregaba a los ciudadanos de la Franja de Gaza, sino se vendía por Hamas. Segundo, y lo más importante, cuando nosotros hablamos sobre un territorio donde
alrededor de 60% de la gente no tiene trabajo. Allá vive más que 2 millones de gente en este pequeño territorio. Entonces, cuando allá vive tanta gente, la mayoría no tiene trabajo, entonces él quien entrega la comida tiene control. Entonces, si ahora Israel empieza a dar la comida, la ayuda humanitaria a los palestinos de la Franja de Gaza, probablemente va a tomar control no solo de su vida, pero también de su mente, porque van a ver que Israel no es tan malo, porque jamás siempre les decía que Israel quiere solo una cosa, matar a todos ellos, y de verdad Israel los ayuda. Así es la cronología breve, la cronología corta. Si yo veo que hay interés de este tema, yo voy a hablar un poco más sobre cada periodo de la guerra, sobre lo que pasa ahora mismo, pero si no vamos a tener tanta reacción de la pública, entonces quizás vamos a enfocarnos en otros temas. Vamos a ver. Pero ahora vamos a hablar sobre otro tema. ¿De verdad hay un genocidio en Gaza? Porque de esto hablan muchos, porque cuando yo vi los debates de la izquierda aquí en Chile, yo vi que casi todos los candidatos de la izquierda están hablando sobre un genocidio de los palestinos. Primero hay que entender el contexto. Entonces, la Franja de Gaza es un pedazo de territorio bastante pequeño, como yo dije, 40 kilómetros del norte al sur y alrededor de 6 kilómetros, bueno, desde 5,5 hasta 12 kilómetros, pero por la mayor parte son 6 kilómetros de este a oeste. Entonces, para imaginar qué es esto, 6 kilómetros es la distancia entre, bueno, la mayoría de mis seguidores son de Chile, entonces voy a hablar en los ejemplos de Chile, obviamente. La distancia de 6 kilómetros es la distancia entre la Moneda y el Golfo. Estos son 6 kilómetros. Y 40 kilómetros es mucho más, pero todavía se puede imaginar en la escala de Santiago, porque esto sería la distancia desde el sur de San Bernardo hacia el centro de Chicureo. Así son 40 kilómetros. También para imaginar el tamaño de la Franja de Gaza. El territorio de la ciudad de Santiago, con todas las comunas, pero sin región metropolitana, solo hablamos sobre la ciudad de Santiago, son casi 838 kilómetros cuadrados. El territorio de la Franja de Gaza son 352 kilómetros cuadrados. Entonces, la Franja de Gaza es 2.3 veces más pequeña que solo Santiago. Pueden imaginar este tamaño, este territorio. En el mismo tiempo, en este territorio viven 2 millones de habitantes. Cuando hablamos sobre la cantidad de combatantes y cantidad de civiles muertos, nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. Es muy poblada este territorio. Entonces, ¿cuántos civiles palestinos murieron allá? Y de verdad nosotros no tenemos las cifras. ¿Por qué? Tenemos solo las cifras del Ministerio de Salud de Gaza que pertenece a Hamas. Y ellos no diferencian, no hacen ninguna diferencia entre los civiles y los combatantes. Primero, que pueden decir las cifras mucho más altas que son en la realidad. Y segundo, y más importante, que no podemos saber cuál es el porcentaje de los combatantes que murieron allá. Entonces, ¿de dónde podríamos sacar la información de combatantes? Bueno, del Ministerio de Seguridad de Israel, pero tampoco no sé si podemos creer que estas cifras, que estos números van a ser objetivos. Pero miren, mi opinión, si nosotros no creemos ni a uno ni a otro, podemos imaginar que creamos en ambos, en Hamas y en el Ministerio de Seguridad de Israel. ¿Por qué? Porque probablemente ambos números no van a ser exactos, pero por lo menos vamos a poder imaginar el porcentaje más o menos de los civiles comparando con combatantes. La cantidad de los muertos, todos en Gaza, según lo que dice el Ministerio de Salud de Gaza, son 43,000. Bueno, esto era en el año pasado, entonces ahora pueden ser quizás 50,000. La cantidad de los terroristas de Hamas que murieron, según el Ministerio de Seguridad de Israel, son alrededor de 20,000. De estos 50,000, tenemos que restar 20,000
y nos queda 30.000 de los civiles muertos. Es horrible. Primero, cuando yo estoy hablando sobre estos números, yo quiero decir una cosa, cada vida es sagrada y nosotros deberíamos entender que incluso la muerte de una persona es horrible, es una tragedia. Pero nosotros tratamos de entender si hay genocidio allá o no. Entonces, nosotros podemos decir que por cada un terrorista muere 1.5 como 1,5 de los civiles. Y muchos empiezan a comparar esto con el conflicto, con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque, por ejemplo, según los datos de ONU en 2023, después los datos no se actualizaban, pero según ONU, la cantidad de los soldados que murieron, la cantidad de los combatantes, a propósito rusos y ucranianos juntos, eran alrededor de 280.000 y la cantidad de los civiles eran alrededor de 28.000. No es muy exacto, pero más o menos así. Entonces, la tasa era 0.1 civil por un militante. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Primero, porque ni Ucrania ni a propósito tampoco Rusia no usa a sus civiles como el escudo vivo. Cuando acerca el ejército del, digamos, oponente, ellos tratan de evacuar a los civiles de allá. Por esto no hay tantos civiles muertos. Segundo, la mayoría de esta guerra no pasaba en ciudades, pasaba en algo como, no sé, aldeas, poblaciones, etcétera. Y la única ciudad grande que Rusia conquistó durante esta guerra es la ciudad de Mariupol. Y en Mariupol no tenemos estadística. Rusia te da la estadística en otras regiones, pero en Mariupol dicen que no hay la estadística. ¿Cuánta gente murió allá? No tenemos las cifras exactas, para nada. Pero allá era por lo menos uno por uno un civil muerto por un combatante o incluso 2 por 1, 2 civiles por un combatante, más o menos, aunque otra vez ni Ucrania ni Rusia no usan la táctica de la guerra terrorista. ¿Y qué pasa en otras guerras donde sí usan esta táctica? Por ejemplo, en la guerra en Irak, desde 2003 hasta 2013, según Iraq Body Count, dicen que 77% de los muertos eran civiles. Entonces, ¿qué podemos decir? 3 civiles por un combatante. Incluso cuando hablamos sobre Rusia, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra en Chechenia, porque ya pasaron bastantes años. La Primera Guerra era en 1995-96, la Segunda entre 2000 y 2008. Y hay que decir que Chechenia es, primero que es bastante pequeña, no tan pequeña como la Franja de Gaza, obviamente, pero lo más importante que alrededor de la mitad de toda la población vivía en la capital, en Grozny, y en todo el resto de Chechenia otra mitad. Entonces, también el ejército ruso bombardeaba la ciudad de Grozny. En la primera guerra en Chechenia murieron 40.000 de los civiles contra 4.000 de combatantes chechenos. Allá podemos diferenciar los chechenos de los rusos, no como en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde las cifras todavía, bueno, primero que todavía no se terminó la guerra, todavía no todos están contados, digamos. En la segunda guerra en Chechenia, entre 2000 y 2008-2009, murieron 13.000 de los civiles y 3.000 de combatantes chechenos. Entonces, 4.3 por 1. Esto es cuando nosotros hablamos sobre las guerras más o menos parecidas a lo que pasa en Israel. Y cuando nosotros hablamos sobre las guerras en los barrios, digamos, los distritos tan poblados como la Franja de Gaza. Y de hecho, yo creo que considerando el tamaño de la Franja de Gaza, Israel podría bombardear todo allá y terminar la guerra. Pero parece que de verdad a Israel no les da igual las vidas de los palestinos tampoco. También acuérdense cuando yo estoy hablando sobre el escudo vivo y que Ucrania no lo hace, que sí había información que, por ejemplo, jamás usaba un hospital como su centro de mando. También usan, por ejemplo, ponen en
hospitales, en las escuelas, sus cohetes y sistemas de lanzamiento de cohetes, etcétera. Cuando hablamos sobre el genocidio, se supone que un grupo de personas, un Estado, quiere eliminar, exterminar completamente otro grupo de personas. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos suponer que Israel quiere exterminar completamente a los palestinos. Pero una consulta, ¿por qué todo esto pasa solo en Gaza? ¿Qué pasa en Cisjordania, en Judea y Samaria, donde viven 3 millones de los palestinos y donde Israel tiene bastante control? ¿Qué pasa con casi 2 millones de los palestinos que viven dentro de Israel? Si tú quieres simplemente matar, digamos, a todos los palestinos, ¿por qué no empezar con Cisjordania? Sería aún más fácil si imaginamos algo de esta lógica. Y también me pueden decir que no es que Israel necesitaba alguna provocación. Bueno, habían provocaciones allá, habían problemas allá, como por ejemplo, hace un mes aproximadamente un terrorista atacó a un auto con una familia israelí y ellos iban a un hospital para dar a la luz y desafortunadamente murió la mujer y murió su hijo no nacido todavía. Su marido sobrevivió porque el terrorista lanzó la bomba al lado del pasajero. ¿Podría Israel usar esto como la causa para empezar la guerra? Probablemente sí, pero Israel no quiere otra guerra en Cisjordania también. Pero como yo dije, si Israel quisiera de verdad hacer un genocidio, debería empezar en los territorios donde sí tiene control. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué entonces tanta gente habla sobre el genocidio? Bueno, porque esto es la estrategia de Hamas. Desafortunadamente, mientras Israel puede vender sus tecnologías, su equipamiento, su armamento a muchos países, lo único que puede vender, entre comillas, Hamas son sus muertos. Mostrar a todo el mundo, miran, estos sionistas otra vez nos atacaron, estos sionistas otra vez nos están matando, danos por favor más plata y más recursos. Esto es cómo funciona. Pero en el mismo tiempo, yo creo que Israel sí puede terminar esta guerra. ¿Cómo? Controlando este territorio y sí ayudando a la gente en la franja de Gaza con la ayuda humanitaria. Yo creo que así todo se podría mejorar y quizás esto va a ser la última guerra entre Israel y Hamas. Por lo menos por ahora parece que pueden lograr esto, aunque esto va a tomar muchísimo tiempo. Sería más fácil, miran, por ejemplo, imaginamos que el 7 de octubre de 2023 Hamas ataca a Israel y entre 10 y 20 de octubre Israel lanza un montón de las bombas, mata a la mayoría de la gente que vive en Franja de Gaza, etcétera. Es que lo que pasa es que en este momento había bastante compasión del mundo hacia Israel. Y sí, podrían hacer todo esto si de verdad quizás muchos dirían que Israel usó la fuerza no proporcional, pero la cosa es que Israel podría simplemente eliminar la franja de Gaza de la tierra, pero decidieron no hacer esto. Y es bueno porque, como yo dije, cada vida es sagrada. Y creo que no hay tantas personas que de verdad quieran la guerra. Yo creo que la mayoría de las personas quieren la vida normal, la vida tranquila y ojalá que la gente en la franja de Gaza también son así o por lo menos serán así cuando vean la vida normal. Ojalá que vamos a lograr esto y vamos a ver esto. Vamos a seguir observando la situación en Israel y otros temas de la política mundial en este canal. Si te gustó este video, puedes dar un like, seguir a este canal y también dejar un comentario. Si no estás de acuerdo, por favor, explica por qué. Si estás de acuerdo, también porque, como yo digo siempre, desafortunadamente la gente cuando no está de acuerdo sí deja el comentario, pero cuando está de acuerdo no lo deja. Entonces les pido una cosa, incluso si están de acuerdo, dejen los comentarios diciendo que sí, exactamente esto, están de acuerdo o pueden agregar algo. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.